¿Cómo se originó las Naciones Unidas? ¿Cómo apareció? A ver, ¿cómo se dio la creación de esta organización internacional? Terry Quispe, te escucho. Después de la Segunda Guerra Mundial, cuando todas las naciones estaban en ruinas, quisieron todo el mundo tener paz. Y así es Ya, como hicieron en las Naciones Unidas. muy bien. Después de la Segunda Guerra Mundial. Perfecto, mi estimado Terry. Ahí está entonces el alumno Quispe. Después de la Segunda Guerra Mundial, todos los elementos de la humanidad quisieron tener paz, ¿no? Y para tener paz deciden formar esta organización. En el chat, Hernández, cuando la Segunda Guerra Mundial estaba a punto de terminar. Perfecto, muy bien. ¿Alguien más tiene alguna participación? La pregunta es cómo surgió la ONU. Villanueva Carrera me escribe. A ver, acá tenemos justamente a Villanueva. Cuando la Segunda Guerra Mundial estaba a punto de terminar en 1945, las naciones estaban en ruinas y el mundo quería la paz. Perfecto, Villanueva. ¿Alguien más por ahí? La pregunta es sencilla. ¿Cómo surgió la Organización de las Naciones Unidas? Se la pregunta. John Alexander López Maluquis, te escucho, John. La Segunda Guerra Mundial estuvo a punto de terminar. Cuando la Segunda Guerra Mundial estuvo a punto de terminar. Claro, el mundo vivía una guerra, profesor, producto del choque de ideologías, ¿no? El capitalismo representado en Reino Unido, Francia, Estados Unidos, el socialismo de la Unión Soviética, URSS, y el fascismo en Italia con Mussolini y en Alemania con el partido nazi de Adolf Hitler. Esto sumado a la revancha de Hitler, producto del Tratado de Versalles, los nacionalismos, la crisis social que había en Europa después del crack del 29, llevó a una guerra de consecuencias catastróficas, la verdad. Entonces, dentro de esta guerra se vieron abusos. La humanidad sacó lo más cruel que tiene, ¿no? La persecución a judíos, el holocausto, profesor, el empleo de gases, el empleo de submarinos y el empleo de bombas atómicas. Todo eso llevó al hombre a plantearse una idea: cómo evitarle más sufrimiento a la humanidad. Y así nació la Organización de las Naciones Unidas. Vamos a justamente explicar y profundizar en el tema, para lo cual nos vamos a ir acá, ¿ya? Tenemos lo siguiente y te voy a pedir que observes con atención, ¿ya? Vamos a ir y escuche sobre todo qué es lo que me interesa.
Muy bien, ahí tenemos entonces ese video, pregunta para cualquiera que levante la manito. ¿Qué has podido entender del video? ¿Qué has podido tú entender, observar y relacionar? ¿Qué te quiere dar a entender el video? ¿Qué te busca informar el video? Al observarlo, al escucharlo, al leer la información o al ver las imágenes, ¿qué se te viene a la mente? A ver por ahí. Nadie. Ahí ve una manito levantada. López, te escuchamos. Sobre la guerra de las naciones. Sobre las guerras entre las naciones. Ya, perfecto. Muy bien, López. Vamos a seguir por acá. Terry Quispe, te escucho. Lo que pasó después de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial y antes. Lo que pasó después de la Segunda Guerra Mundial, ya. Silva Capa, te escucho. eh, que, que de la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial hubo muchos desastres, muertes, pobreza en las naciones que estaban luchando, y al ver sus representantes que había mucha pobreza y muertes en a su pueblo, a su población, decidieron unirse y formar la ONU Ya, muy para bien. así, Para ¿está bien? sí, para sí, ¿qué más? Te quedaste en para sí. Para así que su población, luego de, luego de firmar la ONU, de hacer la ONU, ayudaron a las personas, a las personas de diferentes lugares del mundo para que no sufran más de lo que estaban sufriendo, con alimentación, agua, vacunas. Muy Eso es lo que bien. vi. No, no, perfecto. Está muy bien. Y eso se valora. Perfecto, Silva. No es tan complicado responder una pregunta. Felicitaciones. A ver, acá tenemos. Uy, muy bien, Liliana, en el chat, bastante extenso. A ver, vamos a leerlo. Que hubo cientos de muertos y guerras hasta que se unieron los 51 países para cambiar eso, y así es como se creó la ONU, que empezó a ayudar a las personas. Claro, ¿no? Hubieron guerras, ¿no, profesor? En diferentes partes de Europa. Por ejemplo, los nazis bombardearon toda la isla de Inglaterra en la Operación León Dormido. Por ejemplo, los nazis invadieron Rusia o la URSS en la Operación Barbarroja. Por ejemplo, los aliados emplearon la Operación Normandía o Overlord en el día D. Por ejemplo, los mismos nazis se encargaron de colocar una bomba dentro del búnker de Hitler para acabar con su vida en la Operación Valkyria. Por ejemplo, Hitler invadió Polonia y dentro de Alemania persiguió a los judíos y los envió a campos de concentración. Por ejemplo, en el Perú, el presidente Prado Ugarteche deportó a japoneses solo por el hecho de ser japoneses. Todo porque Japón había bombardeado Pearl Harbor y habían muerto muchos norteamericanos. Entonces, el hombre vivió un momento de crueldad. Para acabar con esa situación, para asegurar la vida del hombre, estos estados, como bien ha mencionado su compañera Liliana, o ha escrito Liliana, decidieron crear la Organización de las Naciones Unidas, ¿no? La ONU. Y eso es justamente lo que nosotros vamos a ver en esta sesión de clase. Actualmente tenemos este mensaje. Están sonando las alarmas.
Nuestro planeta nos está diciendo algo, igual que las personas en todo el mundo. La acción climática es la mayor preocupación de las personas en todos los países e independientemente de la edad y el género. Debemos escuchar, debemos actuar y debemos elegir sabiamente. Antonio Guterres. Pregunta, Antonio Gutiérrez es el secretario general de las Naciones Unidas actualmente. Y esto lo dijo en la COP26 celebrada en Glasgow, Escocia. Pregunta, según lo que acabo de leer, ¿cuál es el problema que en este momento está enfrentando la humanidad? ¿Cuál es ese gran problema? Dianita Guipúzcoa, te escucho. La contaminación, el calentamiento global, el cambio climático, la elevación de temperaturas, la derretición de los polos se están derritiendo y eso afecta a la humanidad más que a nada. Muy bien, excelente, Guipúzcoa. Voy a seguir por acá pidiendo más información. Terry Quispe, te escucho. Porque la capa de ozono se está destruyendo poco a poco gracias a la contaminación. Y Claro, eso es lo que causa todo, por supuesto. los derretimientos de los polos. Claro, lo que sucede es que la industria actualmente, y quien mueve la industria es el hombre, por intereses capitalistas, está emitiendo muchos gases de efecto invernadero. Estos gases retienen el calor, retienen la energía solar y la Tierra se va calentando como cuando una persona tiene fiebre, ¿no? Y esto derrite, ¿qué cosa? Esto genera que se derritan los nevados, los polos y que el nivel del mar aumente, lo cual se convierte en un peligro para la humanidad. Greco, los cambios climáticos. Muy bien, Greco, me escribe eso en el chat. Greco Julián. Entonces, profesor, vamos a conocer a la ONU, pues ya sabemos quién es el secretario y ya sabemos cómo se fue originando la creación de esta organización. Tenemos acá lo siguiente y eso es lo que vamos a explicar. Primero voy a pedir un voluntario para que me lea todo el esquema. Rapidísimo. Cualquiera. Manitos arriba. Con las manitos arriba. Muy bien, Liliana. Te escuchamos. Léame todo el esquema. Organización de las Naciones Unidas. Organismo supranacional constituido sobre la base de la integración voluntaria y soberana de los Estados. Creación. Conferencia de San Francisco, 24 de octubre de 1945. Objetivos. Mantener la paz y seguridad internacional. Fomentar las relaciones de amistades entre las naciones. Ayudar a las naciones a mejorar la vida de los pobres, vencer el hambre y las enfermedades. Muy bien, señorita Liliana Juan de Berríos. Vamos a explicar esa situación. A ver, tenemos por acá lo siguiente. La ONU es un organismo supranacional, dice, porque la ONU está integrado no por uno ni por dos, sino por más de 50 estados. Este organismo se ha originado, se ha creado sobre la voluntad soberana de los estados. Es decir, a ningún país en el mundo se le ha obligado a integrar la ONU, sino que inicialmente ante el caos vivido producto de dos guerras en Europa que involucraron a los 5 continentes, nació el objetivo de evitar estos conflictos, evitar que aparezca un futuro Hitler, evitar que aparezca una futura Italia fascista o una Alemania nazi que tenga como objetivo controlar o dominar el mundo. La creación de la ONU como tal se dio en la Conferencia de San Francisco, celebrada el 24 de octubre de 1945, especialmente después de que Estados Unidos dio la orden para Hiroshima y Nagasaki, estas bombas atómicas que cayeron en Japón en el mes de agosto, ¿no? Y que forzaron la rendición del emperador Hirohito y del imperio japonés. En San Francisco, en los Estados Unidos, se reunieron los estados y decidieron establecer los siguientes objetivos. ¿Cuáles, profesor Luis Aníbal? Mantener la paz y seguridad internacional. Ese es el objetivo más importante. Mantener la paz, evitar situaciones de guerra que obviamente puedan peligrar la vida del hombre. Fomentar relaciones de amistad entre los diferentes estados. Ayudar a vencer la pobreza, el hambre y las enfermedades. Pregunta, cuando menciona ayudar a vencer el hambre, las enfermedades y la pobreza,
hace referencia principalmente a qué continente. ¿Te escucho o te leo? Terry Quispe, adelante. África, ¿no? Claro, principalmente el continente africano, el continente más pobre de la Tierra. ¿Y por qué es pobre este continente? Porque durante muchos siglos fueron explotados, fueron colonias de países europeos y de potencias como Reino Unido y Francia. Recién después de la Segunda Guerra Mundial, los estados africanos lucharon por su independencia, lo que es el proceso de descolonización. Muy bien, vamos a irnos acá. ¿Cuáles son los principales organismos dentro de las Naciones Unidas? Profesor, las Naciones Unidas cuentan con 6 organismos bien definidos. Vamos a conocer cuáles son ellos, para lo cual voy a pedir un voluntario o voluntaria para la lectura. Muy bien, te escuchamos, Terry Quispe, adelante. 1. Secretaría, más alto funcionario administrativo de la ONU. Duración del mandato 5 años. Actual titular Antonio Gutiérrez. 2. Consejo de Seguridad. Se dedica a garantizar la paz y seguridad mundial. 5 miembros permanentes. Estados Unidos, Francia, Reino Unido, China y Rusia. 10 miembros rotatorios. 3. Asamblea principal, órgano representativo, deliberativo y de la formulación de medidas de la ONU. Composición 193 países miembros. Último Sudán del Sur. 2 observadores. La Santa Sede Palestina. 4. Consejo Económico y Social. Coordina la labor económica y social de las Naciones Unidas. 5. Consejo de Administración Fiduciaria. Supervisa el desarrollo de los territorios en fideicomiso no autónomos. Abandonó sus reuniones anuales en 1994. Constituido por los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad. 6. Corte Internacional de Justicia. Principal órgano judicial de las Naciones Unidas. Muy bien, Terry, perfecto. Entonces, vamos a explicar cada uno de los elementos que forman parte de las Naciones Unidas. La Secretaría General. Profesor, actualmente el cargo se encuentra en la figura del portugués Antonio Guterres. Este Antonio Gutiérrez ha sido abogado o es abogado de profesión y hoy día ha sido designado como el más alto funcionario de la ONU, ¿no? Tiene el cargo de secretario general. ¿Cuánto tiempo va a durar su mandato? Aproximadamente 5 años. Es el tiempo que va a durar su mandato, 5 años. ¿Quién lo eligió a él? ¿No, profesor? El secretario es elegido por la Asamblea. La Asamblea General designa al secretario a propuesta del Consejo de Seguridad. El Consejo de Seguridad propone a este personaje, pero finalmente quien lo designa es la Asamblea General. Y la Asamblea está conformada actualmente por 193 países. El último que ingresó a la Asamblea fue el país Sudán del Sur. Pregunta, ¿Sudán es en qué continente? ¿Qué continente es Sudán? Manitos arriba. ¿Sudán es qué continente? Terry Quispe. África. Muy bien, ahí está. Ahí está el gran Terry, ¿no? Muy bien, Terry. Sudán actualmente es África. Perfecto. Vamos a colocarle por acá su punto. El último país en ingresar fue Sudán. Y la Asamblea General cuenta con 2 observadores, ¿no? Uno es la Santa Sede y el otro es Palestina, conformado por los estados árabes. Bueno, profesor Luis, la Asamblea se reúne y elige al secretario general a propuesta del Consejo de Seguridad. ¿Quiénes forman el Consejo de Seguridad? 5 miembros permanentes, las potencias, Estados Unidos, Francia, Reino Unido, China y Rusia, y 10 miembros rotatorios. En total, 15 miembros, ¿ya? 5 permanentes y 10 rotatorios. ¿Cuál es el objetivo? Garantizar la paz y seguridad mundial. Ahí está. En el punto 4 tenemos otro elemento de las Naciones Unidas, el Consejo Económico y Social.
quien coordina la labor económica y social de las Naciones Unidas. En el punto 5 tenemos el Consejo de Administración Fiduciaria, que ya no existe en la actualidad porque dejó de reunirse a partir de 1994, pero supervisaba aquellos territorios que todavía no eran considerados países o repúblicas autónomas. Se encargaba del control básicamente económico de ese territorio. Y uno de los órganos importantísimos es la Corte Internacional de Justicia. Si hay un conflicto entre los estados, no van a ir pues a la policía o de repente a alguna entidad de justicia. Apelan a una internacional, la Corte Internacional de Justicia con sede en La Haya. Soluciona problemas entre los estados, problemas de tipos fronterizos, problemas de tipo ideológico, un reclamo sobre alguna frontera mar delimitada, etc., etc. Es la Corte Internacional de Justicia de La Haya la encargada de sancionar esas situaciones. Por ejemplo, el Perú, cuando tuvo un problema con Chile, un problema fronterizo, reclamó ante la Corte Internacional de Justicia, alcanzando su voz ante el reclamo hecho por la República Nacional. Ahí está entonces la Corte Internacional de Justicia de La Haya como el máximo ente encargado de regular todo lo concerniente a los estados peruanos, ¿no? Ahí está entonces. Peruanos y chilenos en el caso de la Corte Internacional de La Haya. Fallo que, por cierto, favoreció al Perú, ¿ah? Y que permitió al Perú aprovechar los recursos de la zona sur del mar del Pacífico. Justamente acá tenemos el Consejo de Administración Fiduciaria, que ya no existe en la actualidad, pero que vamos a leer cuál era su rol mientras estaba en vigencia. Voluntario, voluntaria para que nos lea esta parte, cualquiera. Muy bien, Liliana, te escuchamos fuerte y claro. Es el órgano que se dedicaba a supervisar la administración de los territorios en fideicomiso puestos bajos en el régimen de administración fiduciaria. Objetivo: promover el adelanto de los habitantes de los territorios en fideicomiso y su desarrollo progresivo hacia el gobierno propio de la independencia, creación en 1945. Suspendió formalmente sus operaciones el 1 de noviembre de 1994. 5. Estados miembros del Consejo de Seguridad la conformaba. Isla de Palau, último territorio en fideicomiso administrado por Estados Unidos. Reuniones solo cuando sea necesario o por petición expresa. Muy bien, profesor Luis. Muy bien, Liliana. El Consejo de Administración Fiduciaria, entonces, fue un órgano que se encargaba de administrar algún territorio que no tenía autonomía política y tampoco autonomía económica. En realidad, lo que buscaba este consejo era promover el desarrollo de los habitantes con el objetivo de que en algún momento alcancen un gobierno autónomo progresivo. ¿Por qué? Porque durante mucho tiempo este territorio había sido una colonia o había estado administrada por alguna potencia. Sin embargo, después de la Segunda Guerra Mundial, fue alcanzando cierta autonomía. Sin embargo, la idea era darle alternativas o canales para que en un momento determinado alcance la independencia absoluta. ¿Cuándo fue creado este Consejo de Administración Fiduciaria? En 1945. ¿Ya? Dejó de existir formalmente en noviembre del año 94, cuando el último país administrado alcanzó su independencia. Pregunta de lo que vemos en esta infografía. ¿Cuál habrá sido el último territorio en alcanzar su independencia y por ende dejó de existir el Consejo de Administración Fiduciaria? ¿Cuál fue? ¿Cuál fue el último estado que alcanzó formalmente su autonomía o independencia? Liliana, te escuchamos. Isla de Palau. Claro, oficialmente las islas de Palau en el Pacífico alcanzaron su independencia y con eso dejó de existir el Consejo de Administración Fiduciaria.
En su momento, este consejo estaba integrado por 5 países, consideradas potencias después de la Segunda Guerra Mundial: Francia, Estados Unidos, China, Rusia y el Reino Unido. Bueno, estos países se reunían cuando había la necesidad o la petición expresa de parte de las islas de Palau y de las autoridades. Sin embargo, esto encaminó al desarrollo y la libertad de este territorio. Muy bien, por ende, dejó de existir en el año 94. ¿No? Los demás órganos de la ONU aún se mantienen. Aún existe la Asamblea, que se reúne anualmente y que tuvo a un peruano como su presidente. El abogado peruano Javier Pérez de Cuellar llegó a ser presidente del Consejo, llegó a ser presidente en realidad o secretario general de las Naciones Unidas. Hasta ahora existe, profesor, la Asamblea, la Secretaría, el Consejo de Organización Permanente, la Corte Internacional de Justicia de La Haya y la Oficina de Control Económico. Son entes que hasta ahora se mantienen con vida en lo que es la ONU. Muy bien, antes de cerrar, tenemos acá este recordatorio para ti. Recordar que mañana se debe enviar la exposición de DPCC, dejada el jueves, se cumple la semana, y también agradecer tu exposición del día lunes en historia. Recuerda que la exposición constituye el 40% de la evaluación final de clase. Muy bien, ha participado Quispe, Hernández, Villanueva, López, Silva, Liliana, Quipuscoa y Greco. Conmigo será mañana en geografía. Cuídate mucho.